Hola, soy Charlie. Soy paciente de cáncer en recuperación y el día de hoy quiero contarles mi testimonio, mi experiencia, fortaleza y esperanza a todos los pacientes de cáncer que hoy están sufriendo ataques de ansiedad, miedo o problemas físicos con quimios y con los otros medicamentos o terapias que son tan fuertes para este tipo de tratamientos. Quiero contarles que hace 2 años y medio yo fui detectado con cáncer de próstata grado 4, un cáncer muy fuerte que me hizo metástasis en la vejiga, en los ganglios linfáticos y en la pelvis, llegando a tener 6 tumores de 6 centímetros y un tumor de 1 centímetro en la pelvis. En Guatemala, cuando me lo detectaron, me dijeron que pues ya no había nada que hacer, que solamente me podían hacer una cistoscopía para que pudiera ir al baño nuevamente, ya que había perdido el 99% de poder orinar, y el tratamiento para mí ya no existía. Ya no me podían operar y pues no había nada que hacer. Estaba desahuciado y pues ante esta terrible noticia entré en miedo, el pánico entró en mí y hice una reunión familiar para consultarle a todos mis seres queridos qué opinaban al respecto y que me sugirieran qué hacer, porque yo estaba bloqueado. Y antes de contarles lo que hice, pues quisiera regresar a mi infancia y contarles un poquito de mí para que ustedes puedan entender lo que yo he hecho, donde yo pueda explicarles por qué he accionado de ciertas formas y contarles cómo Dios ha obrado en mi vida a través de los 55 años que tengo actualmente. Yo, Charlie, pues tuve una infancia feliz, donde mi madre, una mujer católica llena de Dios, que fundó los grupos de la Renovación Carismática Católica en Guatemala, me enseñó el temor de Dios, me enseñó a orar, me enseñó a ir a misa y me enseñó que cuando uno tenía problemas debíamos acudir a Él. Donde mi padre, por otro lado, pues era un hombre fuerte que pues le gustaba tomar licor y pues con algunos defectos como todos los padres, pero un hombre bueno, honrado y cariñoso. Y tuve un gran abuelo que fue como mi padre también, y mi vida en la infancia transcurrió con mucho amor, mucha educación. Fui abanderado en primaria y toda mi vida hice deporte. A los 11 años gané un premio como mejor center fielder latinoamericano de béisbol en las pequeñas ligas, y pues tenía buenas amistades y era un niño sano. Al llegar a los 13 años tuve el primer problema, como yo le hablo, en mi vida, y fue que mi abuelo falleció. Me llené mucho de tristeza y eso hizo que yo cambiara mi vida, que yo cambiara mi forma de ser, que yo cambiara mis valores, y ante la tristeza que tenía dejé el béisbol, que había sido mi deporte durante más de 8 años. También cambié de amistades al ingresar a secundaria en el colegio y me enfoqué más en ir a fiestas, en tomar alcohol, en fumar tabaco, y dejé mi vida anterior por un lado, me alejé de Dios y encontré un refugio ante el alcohol, ante la tristeza que tenía. Pues cuando yo tomaba me sentía bien y olvidaba
lo que me había pasado. También olvidé que en mi familia hay problemas serios de alcoholismo y pues yo siempre dije que no quería tomar y que no quería beber para no padecer lo que otros familiares míos habían sufrido en su vida. Y pues así transcurrí y tuve la bendición de abrir mi propia empresa cuando tenía 21 años. Estudié producción televisiva y tuve mucho éxito. Hacíamos documentales, hacíamos videos para empresas y pues posteriormente en 1994 tuve a mi primer hijo, Carlos. En 1997 nació Sebastián y en el año 2000 mi otro hijo, Tomás. Y mi vida estaba bien, entre comillas, porque pues teníamos todo salud, tenía trabajo y todo marchaba bien, pero olvidé olvidé a Dios en mi vida. En el año 2003 tuve otro gran problema, que mi hija Melissa nació sana, vivió unos días en el hospital y posteriormente le entró una bacteria hospitalaria donde fallecieron una gran cantidad de niños, entre ellos Meli. Cuando estaba falleciendo le dije al doctor que por favor me la diera y que si tenía que fallecer pues que muriera en mis brazos, y así lo hizo. Recuerdo que le estaban dando respiración manual y me decía el doctor que tan pronto dejaban de dársela ella moría. Ese día murió en mis brazos. Me entró una tristeza tan grande en el alma. Mi espíritu se derrumbó y la salida que yo tomé fue empezar a beber de una forma descontrolada. Había tomado los últimos 20 años de mi vida, pero pues según yo todo bajo control. Sin embargo, desde que pasó esto y los siguientes 2 años siguientes, la forma de beber fue un problema en mi vida. Cuando traté de dejar de tomar, yo ya no pude hacerlo solo. Busqué una psicóloga, un terapeuta, y ambos me sugirieron que buscara un grupo de 12 pasos. Y lo hice. Lo hice por mis hijos, por mi esposa, y gracias a Dios, hasta la fecha llevo 15 años de no tomar, de no beber ni una sola copa, y aprendí herramientas muy importantes que a lo largo de mi vida me han ayudado y me están ayudando para derrotar al cáncer. Lo que yo hice primero fue aprender a vivir de 24 en 24 horas, aprender a aceptar la enfermedad, que yo soy impotente ante ella, y sobre todo que solamente Dios podía quitarme el deseo de beber y dejar a un lado esa enfermedad. Y a la fecha, pues como les mencionaba, nunca más volví a beber. He tenido ahijados a quien he apadrinado y les he ayudado con sus problemas de alcohol, y eso me ha llenado mucho de satisfacción. Y pues también después de eso empecé a tener un cambio de vida, me empecé a acercar a Dios, y podría decir que los últimos 10 años fueron de bendición, de prosperidad, de tranquilidad, y todo marchaba bien hasta hace 2 años y medio. Hasta hace 2 años y medio, cuando yo era una persona pues muy ocupada, produciendo programas para televisión, haciendo documentales y filmaciones subacuáticas por todo el arrecife americano con grandes organizaciones, dando clases en la universidad como catedrático universitario, sirviendo a mi familia y teniendo una gran felicidad. Era también instructor de buceo y me gustaba mucho viajar, hasta que llegó la terrible noticia
que les mencioné al inicio de este video, y es que me detectaron un cáncer de próstata grado 4, donde me desahuciaron en Guatemala. Luego de la reunión familiar, mi familia me sugirió que me fuera a una clínica en Estados Unidos, pues tenía la bendición de tener un seguro médico que me ayudaba a cubrirlo y seguir los consejos de mi familia. Pues aquí ya no había nada que hacer. Una semana después me encontraba en la Clínica Mayo, en Jacksonville, y empezaron una serie de milagros que les quiero contar. Al llegar me vio el urólogo y me dijo que sí, que eran unas probabilidades de cáncer altísimas, que teníamos que definir si el cáncer estaba en la próstata o en la vejiga o en los ganglios linfáticos o en los huesos, y pues que dependiendo de eso tenía yo probabilidades de vivir más de un año o ya no, y pues que en esa operación iban a abrirme el canal urinario para poder ir al baño nuevamente sin problema. Me sometí a todos los tratamientos. La cirugía fue un éxito y allí empezamos a ver los milagros. Pudimos ver primero que el cáncer primario era de próstata y que lo que tenía era una gran metástasis. Los 6 tumores ya no se podían operar, entonces ellos aspiraron 2, el de la vejiga y el de la próstata, y me dijo que los otros tenían que tratarlos con quimioterapias. Me mandó con mi oncóloga, la doctora Dronca, quien para mí es mi otro ángel. Ella me dijo que no perdiera la fe, que habían posibilidades de que yo viviera y que me tenía que someter a las quimioterapias más fuertes, que normalmente no se la dan a personas arriba de 60 años porque eran demasiado agresivas, pero que el cáncer que yo tenía era igual de agresivo y que pues nos íbamos a arriesgar. Firmé un montón de documentos donde yo me comprometía a no alejarme del hospital en los siguientes 6 meses, ya que con una simple infección o una fiebre de 38 grados podría tener complicaciones donde yo pudiese morir. Y pues así inicié las quimioterapias, donde no sabían si las iba a aguantar, y no solo las aguanté, sino que no tuve efectos secundarios grandes. Nunca tuve náusea, nunca tuve diarrea, nunca tuve vómitos, me sentía muy bien en general y solamente me daba un cansancio fuerte después de 4 o 5 días que me lo habían colocado, el cual pues desaparecía en pocos días y yo podía pues regresar a mis actividades normales. Empecé a estar en estos tratamientos también con inyecciones y con pastillas, y de vez en cuando llegaban a visitarme mis hijos. Yo estaba viviendo allá con mi esposa y con mi hija y mirábamos cómo transcurrían los días, las semanas, y yo iba mejorando. Después de pues, las primeras quimioterapias me pasó un milagro muy grande, y es que el miedo desapareció, el miedo de morir se fue, y le dije a Dios que me ponía en sus manos, que hiciera conmigo su voluntad, y pues que le agradecía cada día que me estaba dando de vida, que le agradecía los tratamientos que estaba recibiendo, y que le agradecía también que empezaba a mejorar, a las pocas semanas de estar allá me mandaron con el psiquiatra de la Clínica Mayo, ya que como rutina mandaban a todos los pacientes con cáncer para hacerles una evaluación psicológica. Y cuando me entrevistó me preguntó que cómo me sentía, que cómo estaba. Y le dije que me sentía bien, que estaba tranquilo, que el miedo de morir se había ido y que pues yo creía en Dios. Creía que Él me iba a sanar y a salvar. También le contaba que yo iba a grupos de 12 pasos, que tenía ahijados y pues que seguía ayudándolos desde Jacksonville vía telefónica o virtualmente. También le contaba que trataba de escuchar
mensajes e ir a misa virtualmente. Le contaba que salía a caminar hasta 10,000 pasos diarios, inclusive después de recibir quimioterapias, y que pues continuaba mi vida. Trabajaba online desde Jacksonville y que mi oficina seguía trabajando. Tenía muchísimos gastos que cubrir y si no trabajaba pues no tenía con qué pagar esos gastos, y le conté que pues estaba feliz de estar recibiendo los tratamientos por allá y que estaba bien, pero que sobre todo tenía fe en Dios. Él me dijo que pues me felicitaba, que siguiera haciendo lo mismo que estaba haciendo en esos momentos, y que pues yo lo que yo hacía eran lo que él recomendaba a sus pacientes con el técnico psiquiátrico que le llaman logoterapia, que es pues seguir viviendo con la enfermedad día a día lo más normal posible, ayudando a otras personas y siendo positivo. Me dijo que todos los medicamentos eran muy importantes, pero que la actitud era otro 50%. Y pues yo le dije que mi actitud era estar en las manos de Dios y siendo positivo. Y pues así continué con todos mis tratamientos. Vimos cómo mes a mes los antígenos iban disminuyendo. De 3,000 bajaron a 100, luego a 200, a 100, a 50. Y unos meses después, cuando terminaron las quimios, mis antígenos ya habían bajado a 25. De 3,139 a 25. Sin embargo, todavía faltaba, porque lo normal es tenerlos de 0 a 4. En esa época, estando yo en Estados Unidos, pasaron dos situaciones terribles, y es que falleció mi hermano, Tono, de un aneurisma en su casa. Con tan solo 48 años, él murió. Fue terrible. Yo no pude venir a Guatemala a su funeral porque estaba en los tratamientos y no me podía alejar del hospital. Me entró una tristeza absoluta y me decía la doctora ya que por favor que tenía que entregárselo a Dios porque no podían darme los tratamientos, y si mi hemoglobina bajaba, si mis glóbulos blancos bajaban, si mis defensas bajaran. Y entonces rezando mucho, logré entregarle a Dios a mi hermano Tono, seguir adelante con mis tratamientos. Y a los 2 meses posteriores, pues también fallece mi madre. Fallece estando yo todavía en quimioterapias, 15 días antes de regresar a la ciudad de Guatemala. Y me partió el corazón verla cómo se fue. Entró al intensivo donde estuvo 10 días y mi madre era la persona más influyente en mi vida. Todos los meses donde yo estuve en Jacksonville, ella me llamaba sin falta en la noche y rezaba por mí media hora, 1 hora. Me decía que no perdiera la fe, que Dios me iba a salvar y que había un ejército de personas rezando en todos los grupos de oración en Guatemala, en El Salvador, en México, en Houston y en varios lugares donde las personas se unían y oraban por mí, daban misas por mí, y yo lo creí. Yo lo creí que Dios estaba conmigo, que Dios iba a escuchar las oraciones de mi madre y las oraciones mías y de toda mi familia, y así fue. 15 días después de que mi madre murió, terminé los tratamientos. Regresé a Guatemala en diciembre del año 2021, donde para mí fue muy duro el regreso, donde pues mi oficina la tuve que convertir virtual, donde no tenía casa porque la tuve que vender para pagar los tratamientos, donde no estaba ya mi hermano y donde yo regresaba con una tristeza tan grande y con efectos de todos los medicamentos, pues que me debilité mucho.
Sin embargo, Dios no me dejó. Después de las quimioterapias venían unos tratamientos con pastillas, donde el costo de estas pastillas eran altísimos, impagables para mí y para la mayoría de personas. El seguro no me las cubría tampoco por los costos y por ser tan nuevas. Y la doctora en Estados Unidos, que ha sido un gran ángel para mí, solicitó una donación a la farmacéutica, y la farmacéutica Johnson Johnson me la ha donado. Me está donando estos medicamentos desde hace 2 años y es una bendición de Dios porque son parte esencial del tratamiento y de mi recuperación. Actualmente, en 2 años y 6 meses, mi antígeno ya está en 0.3. Estoy sano. El cáncer ha estado desapareciendo poco a poco. De los 7 tumores grandes que tenía, ya solo quedan 2 pequeñitos de 1 centímetro. Y sigo mejorando. Sigo mejorando contra todas las apuestas, contra todos los pronósticos. Y de la mano de Dios, estando pues ya en Ciudad de Guatemala, ese primer mes de regreso fue muy duro. Y a raíz de eso decidimos venirnos a vivir a Antigua Guatemala, donde pues alquilé una casita y vivo actualmente. Y allí he logrado seguir con mi recuperación. Cuando entré aquí, mi antígeno estaba en 25 y en casi 2 años, como les mencionaba, ha bajado a 0.3, y eso se debe a que tengo un buen descanso, tengo una buena alimentación, puedo seguir saliendo a caminar. El estrés lo he podido bajar muchísimo de cómo llevaba mi vida antes, pero sobre todo aquí me acerqué a Dios como nunca. Aquí empecé a visitar la iglesia de San Francisco el Alto, donde está nuestro santo hermano Pedro. Empecé a ir al Santísimo casi a diario, a comulgar y a pedirle a Dios que me sanara, a clamarle que me diera fuerzas, porque pues mi hija actualmente tiene 12 años y necesita de mí. Yo le pido a Dios fuerzas para que me dé larga vida o lo que Él desee, para poder apoyarla a ella, para poderle pagar su colegio, si Él me da vida, su universidad, su casa, su ropa, sus medicinas, como pude hacer con mis otros hijos. Y pues Dios ha escuchado mis oraciones y mis peticiones, y pues sigo sanando, estoy bien, acá vivo con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, y soy feliz, vivo tranquilo, vivo en paz, aprendí a llevar una nueva vida de la mano de Dios. Por las mañanas oro, escucho música de adoración, al mediodía pues voy a la iglesia caminando, y Dios me ayuda cada día. Sigo trabajando, y por las noches aprendí también, estando en Antigua, a rezar el rosario, y veo cómo la mano de nuestra amada Virgen Santísima, quien ella intercede por mí ante Jesús, ha sido gran parte de esta sanación, y le doy gracias a ella por ser mi madre y por ayudarme. Y pues yo quiero decirle a todos los pacientes que tienen cáncer o que padecen de alcoholismo, de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, y que si cambiamos nuestras vidas, cambiamos nuestra mente, Dios escucha nuestras clamas. Cuando les clamamos, Dios escucha nuestras oraciones. Y quiero decirles de que tengamos fe, de que tengamos ánimo. A los pacientes de cáncer que se sienten solos, les doy también unos tips de que no se den por vencido, de que oren, de que escuchen la palabra de Dios, de que vayan a sus médicos, de que no se rindan,
y que traten de siempre estar en contacto con sus parientes o con sus familiares o con sus amigos y decirles ánimo, adelante. A raíz de todo esto, pues hemos formado un pequeño grupo por WhatsApp donde nos apoyamos pacientes con cáncer. También pude hacer un canal de YouTube donde subo mensajes mensualmente diciendo cómo he pasado mi semana, cómo he podido mejorar, dando tips para que las personas puedan seguir cuando están en tratamiento y pues también tenemos un grupo de apoyo los martes por Zoom. Cualquier persona que quiera incorporarse puede escribirme al canal de YouTube donde están viendo este mensaje y con mucho gusto los unimos y solo deseo pedirle a Dios por ustedes, porque les dé fuerza y porque nos sane por completo del cáncer y que podamos vivir una vida normal.